nosotros comenzamos con una oración de inicio, ¿no? Entonces, bueno, antes de darle la palabra y de invitarlo a que nos dé su exposición, queríamos solicitarles que nos haga el honor de hacer la oración de inicio. Ok, listo. Vamos entonces a calmar nuestros corazones y elevarlo hacia Jesús. Jesús, nosotros que te amamos, Jesús, en estos momentos entramos en conexión contigo y con los amigos superiores para que puedan inspirarnos y acompañarnos durante esta hora de estudio. Ayúdanos, Jesús, a seguir tu camino, tu mensaje, tu experiencia de vida. Acompaña a cada uno que asiste a esta exposición. Danos fuerzas delante de las situaciones difíciles que a veces pasamos en nuestra vida. Mucha coraje y felicidad por saber que somos inmortales. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, buenos espíritus, por acompañarnos hoy y siempre. Muchas gracias, Señor. Gracias, hermano Luis. Bueno, es de usted la palestra. Ok, ok, muy bien. Amigos, con mucha felicidad que somos convidados, invitados para poder hablar un poquito sobre algunas preguntas que están en el libro de los espíritus, ¿no? Y si tuvieras ahí alguna de las preguntas, ya vamos a ir disertando. Yo traje también un material que puede servir de apoyo en algunos ítems, ¿no? Bueno, la pregunta 304, ¿recuerda el espíritu su existencia corporal? Entonces, la pregunta que Allan Kardec hace, obvio, es para saber si después que dejamos el cuerpo físico, nosotros tendremos alguna memoria, algún recuerdo de nuestra última existencia, nuestras últimas experiencias, ¿no? Y esto hasta porque algunas personas pensaban o creían que después que uno muere, uno se integra con el todo, se funde con una conciencia cósmica y desaparece nuestra conciencia individual, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad que era levantada por algunos compañeros espiritualistas, ¿no? Vamos a ver qué dicen los espíritus sobre esa cuestión. ¿Será que continuamos individuales, permanecemos nosotros mismos y el cuerpo es apenas lo único que desapareció? ¿O al dejar el cuerpo también nuestra esencia se funde con aquella fuente mayor, ¿no? Entonces, los espíritus responden, sí, es decir, que habiendo vivido muchas veces, el hombre recuerda lo que ha sido. Y te aseguro que a veces se ríe con lástima de sí mismo. En otras palabras, los espíritus nos dicen que sí, nosotros vamos a recordar nuestra última existencia, ¿no? Eso, la conciencia va a permanecer. Y hay un punto ahí a considerar, porque me pongo a pensar, ¿qué pasaría pues cuando dormimos y salimos de nuestro cuerpo físico? Ya que la experiencia del sueño es prácticamente una experiencia de muerte, ¿no? Porque estamos saliendo del cuerpo, a pesar de que estamos unidos con fluidos del cuerpo espiritual o perispíritu unido al cuerpo físico, pero al dormir también vivenciamos la experiencia de la muerte y uno cuando duerme, pues se acuerda bien de lo que hacen en el día a día. Entonces, solo por aquí ya veríamos que no existe esa posibilidad de que al salir o al morirse uno pierde total conciencia, ¿no? De quién era uno en la vida, ¿no? No, es el cuerpo nada más el que se regresa a su estado normal, ¿no? En la materia, y nosotros, nuestra esencia espiritual permanece activa, viva y tal vez mucho más lúcida que cuando estaba encarnada. Allan Kardec hace la ponderación. Como el hombre que, llegado a la edad de la razón, se ríe de las locuras de la adolescencia o de la puerilidad de su infancia. Vamos a una próxima pregunta.
¿Ok? Pregunta que la encargas a los espíritus. El recuerdo de la existencia corporal se presenta al espíritu después de la muerte de un modo completo e inesperado. Entonces, la respuesta de los espíritus es, si pudiera subir un poquito más. No, es que justo tengo el texto aquí. A ver, no le parece, no, le parece poco a poco, como algo que sale entre las brumas y a medida que fija en ello su atención. En muchos espíritus ocurre lo llamado el momento de turbación o perturbación. Entonces, es como despertarse de un sueño, generalmente un sueño de tarde, en un lugar extraño. Cuando uno viaja y se duerme y despierta, uy, ¿dónde estoy? Esa sensación de instantes que a veces tenemos, ¿no? Segundos. ¿Qué está pasando conmigo? No sé si ya les ha pasado, uno duerme a las 4 o 5 de la tarde y se despierta como a las 6, no sabe si es de madrugada, es de día, de noche, hay un instante que hay un medio que está perturbado, ¿no? Entonces, más o menos así, en muchos de los espíritus ocurre, obvio, ¿no? Va a ser dependiendo de su grado de evolución espiritual. Los más adelantados, pues esto les será mínimo. En otros va a ser un tiempo más prolongado, ¿no? Saben que hay algo extraño. Y hay aún más en los hermanos que son espiritualistas, o perdón, que no tienen ni un vínculo con ni un tipo de corriente espiritual. Son más ateos o no tienen ni una creencia. Entonces, su idea después de la muerte pues es más confusa, ¿no? Piensan que al morirse pues no hay nada. Nosotros hemos conversado con muchos espíritus, ¿no? Yo participé 14 años en la Federación Espírita Brasilera, en los grupos mediúmnicos, ¿no? Y hay muchos espíritus que al desencarnar, pues ellos no admiten que están desencarnados, ¿no? Pues sienten que la vida le crece las uñas, le crece el cabello, sienten hambre, ganas de comer, de sus vicios, ¿no? Cigarros, bebidas alcohólicas o otras drogas, o alimentarse, o defecar, o necesidades sexuales. Entonces, pero bueno, esto para muchos espíritus, ¿no? Entonces dicen, no he muerto, ¿no? Esto continúo vivo, algo ha pasado, ¿no? Y a veces lo que ocurre realmente es que no fuimos preparados, ¿no? Para la vida futura, ¿no? No hubo preparación en la Tierra. Es más, la mayoría de escuelas materialistas en la Tierra te dicen que cuando termina el cuerpo físico, también uno desaparece, ¿no? Y la realidad del mundo espiritual es muy poco conocida por algunos sectores. Ahora, hay muchos espiritualistas que sí, hay vida después de la muerte, pero no sabe qué es lo que pasa, cómo es que actúa, qué es lo que ocurre, ¿no? Para continuar las otras preguntas, yo traje aquí un material, me gustaría presentarlo, porque tal vez va a ayudar mucho a elucidar el concepto de vida después de la muerte. Y voy a contar algunas experiencias que también las he vivido, las he tenido. Ok, a ver, voy a intentar compartir. Un segundito. ¿Será que consigo? Sí, todos están viendo este dibujo. Ok, perfecto. Si todos me dan el ok, continúo. Si todo el mundo está Sí, viendo hermano, lo el... estamos viendo, perfecto. Perfecto. Ok. Muy bien. Voy a mostrar aquí. Hicimos en especie de cómic, estilo cómic, ¿no? Un caso que Allan Kardec lo narra en el libro de los medios. Para que tengamos un poquito de idea de lo que estamos hablando. En el libro de los medios, este es el ropavejero, sería de la calle de Noyers, ¿no? Es una calle conocida en París, la Rue de Noyers, ¿no? Y ahí está en el capítulo 5 del libro de los medios. Hicimos una adaptación, claro, para los dibujos aquí. ¿Qué ocurría? En esa calle se comentaba que en una casa estaban ocurriendo fenómenos. Eran como cosas que se movían, objetos que eran tirados, inclusive unas piedras de un carbón especial, que eran disparadas, cuchillos, cucharas. Entonces,
Hoy diríamos tal vez algo tipo fenómenos de poltergeist, ¿no? Ya es más conocido, pero en esa época pues no se tenía esa palabra y había una serie de movimientos que ocurrían. Y entonces Allan Kardec, en compañía de una medium, al escuchar que existían esas casas, ellos van a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y más aún, el señor que vivía en esa casa era un economista del Palacio de la Justicia, o sea, una persona relativamente importante o con algún recurso, ¿no? Entonces, como esto le llamó mucho la atención, Allan Kardec va a ir y va a verificar qué es lo que pasa. Entonces lo narramos, claro, al clima parisiense, muy bonito ilustrado. Una vez que entra, Allan Kardec ya al abrir la puerta, ese es mi efecto especial. Entonces al abrir la puerta, ya de inmediato, flag, tac, una piedra ya sale arremetiendo, ¿no? De tirándolo, ¿no? Y ahí en dirección hacia la ventana y claf, rompe la ventana, ¿no? Entonces, mira qué situación, ¿cómo estarán pues los que viven en la casa? Si mal entró Kardec, ya venía la piedra rompiendo un pedazo, ¿no? De vidrio. Hasta eso podría causar algún daño, ¿no? Entonces, Allan Kardec ingresando observa pues, ¿no? Que no solamente había esa piedra, ¿no? Que había otro tipo de proyectiles, dicen, ¿no? Pero esta era una especie de una piedra carbón que era utilizada en la época, ¿no? Hoy ya no se usa mucho, pero esta había sido lanzada, ¿no? Y de tal forma, pues, que reventó una ventana, ¿no? Entonces, y esta era un poco pesada, ¿no? Y ahí él observó, pues, ¿no? Que la señora, la empleada doméstica, que la vemos aquí, ¿no? Algunas veces se le había acertado, no a ella directamente, pero algo y que cayó y pues la hirió, ¿no? Estaba toda herida, ¿no? Se había machucado pues la mano, ¿no? Entonces tenía algunos partes del cuerpo con algún daño, ¿no? Pero principalmente pues eran los dueños de la casa que estaban con miedo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí Allan Kardec, y eso, miren cómo procede Allan Kardec, súper interesante, ¿eh? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a evocar al espíritu que está produciendo ese tipo de fenómenos, ¿no? Este tipo de movimientos. Qué interesante, ¿eh, amigos? Porque hoy diríamos, ¿qué hacemos en un caso como este? No sé qué, hay que hacer tal, hay que hacer esto. No. Directamente partir a la evocación. Miren cómo Kardec trabajaba. O sea, Kardec directamente, vamos a conversar con el espíritu, ¿no? Vamos a ver qué es lo que quiere, qué es lo que pasa. El diálogo con el espíritu perturbador de la calle Noyers, ¿no? Entonces está con la medium, Allan Kardec allí, y cuando ya va a comenzar, pues, ¿no? Los contactos, claro, hicimos una versión aquí para nuestro dibujo, donde ya el espíritu de inmediato le dice a Allan Kardec, ¿por qué me llamaste? ¿No? Y más aún, o sea, ni siquiera le dice, hola, mi hermano, mucha paz, ¿cómo está? Nada, no, directo. ¿Por qué me llamaste? ¿Quieres que te tire una piedra? Mira, ¿qué espíritu era ese? O sea, directo, ya le pregunta, ¿para qué me llamas? ¿Quieres que te tire una piedra? ¿No? Y continúa. Este, hasta tú, hasta tú, Kardec, porque sabe que Kardec es un estudioso, ¿no? Hasta tú saldrías corriendo, y a pesar de que estás con una pose de valiente, le llama, ¿no? Mira qué interesante. Kardec no era una pose de valiente, de orgulloso, no. Kardec tenía su forma seria y sabía muy bien que estaba conversando con un ser espiritual. Pero ya la amenaza viene del espíritu que provocaba los fenómenos, ¿no? Entonces, delante de esas tres situaciones, primero, ¿para qué me llamas? Segundo, ¿quieres que te tire una piedra? Tipo, no me tienes miedo, ¿no? Y hasta tú te vas a salir corriendo. A pesar de ser medio, pareces valiente, pero igual te vas a correr de miedo. Y Kardec, miren, aprendamos cómo es que se conversa con los espíritus. Kardec responde, aunque me tirases, ¿no? Las piedras, no tenemos miedo.
Me pongo a pensar en el lugar de Kardec, porque si me llega un mensaje de esos, donde el espíritu dice que me va a tirar una piedra, yo me voy corriendo. Pero Kardec no, pues, ¿no? Kardec le dice, no, a pesar de, ¿no? Aunque me digas que te tirarías una piedra, no tenemos miedo, ¿no? Y más, me pregunto, ¿cómo es que conseguirías tirármela? Pucha, que ese Kardec es lo máximo. Me encanta Kardec, ¿no? No le tiene miedo a nadie. Muy bien. Entonces, el espíritu a través de la medio le dice, aquí tal vez no. Mira qué interesante. Aquí tal vez no te podría tirar la piedra. ¿Y por qué? Porque allí, este espíritu que tira un montón de piedras, cucharas, cucharitas, tenedores, ¿por qué no le podría tirar una piedra a Kardec? Y el mismo espíritu le dice, bien allí tú tienes un guía espiritual que te protege, tu guardia. Esto es tan importante, amigos. Presten mucha atención, porque a veces pensamos, ¿no? A veces pensamos, ¿no? Pero, este, ¿hasta dónde los malos espíritus o espíritus agresivos pueden perjudicarnos? Y el propio espíritu le dice, aquí tal vez no te puedo hacer nada porque tú estás con un guardia espiritual. O sea, hay respeto delante de jerarquías espirituales mayores. Miren qué detalle. En cada ilustración sacamos muchas informaciones. Muy bien. Entonces continuamos. Entonces aquí tú tienes un guardia que te protege. ¡Wow! ¡Qué cosa! Kardec creo que ni se la sospechaba que tenía ese guardia o ese guía espiritual que intimidaba al espíritu, poder atacarlo, ¿no? Y ahí por eso es que entendemos la importancia de la sintonía con nuestros guías espirituales, para que el famoso ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y eso es una realidad. Entonces Kardec le pregunta, ¿hay alguien que te ayudaba a hacer estos tus juegos malvados que hacías a los habitantes de la casa? ¿Alguien te ayuda? Kardec está preguntando. Y el espíritu responde, sí, claro, ¿no? Dice, yo tengo un buen instrumento. ¿Y quién es ese instrumento? Es un medium. Un medium, sí, ¿quién? Es la propia muchacha, la empleada de la casa, la doméstica, ¿no? La empleada de la casa que utiliza, hoy tenemos esta palabra, en la época de Kardec no había la palabra ectoplasma, usaba los fluidos del medium para con ellos poder mover los objetos. Es gracias a la empleada que el espíritu podía mover las cosas. Miren qué interesante, ¿no? Muchas veces pensamos pues que cómo es que los espíritus consiguen hacer estas acciones. Era necesario de esta sustancia, ¿no? Y dice más el espíritu. Mira, al principio no tenía ni un objetivo malvado. O sea, él reconoce que al comienzo, o sea, medio por juego, por fastidiar, ¿no? Solo quería divertirme, ¿no? Por lo menos ahora ustedes tienen una prueba más que nosotros, los espíritus, existimos. Mira qué interesante. El propio espíritu está diciendo, ya tienes ahora una prueba más que existe, pues, vida del otro lado, ¿no? Kardec, que era un investigador estudioso del fenómeno. Muy bien, vamos a continuar. A ver en la próxima. Continuamos. Y ahí Kardec le pregunta, ¿y de dónde sacas estas piedras carbón, no? Estas piedras, ¿de dónde? Tú las creas, porque Kardec pensó, pues, que este espíritu podría crear esa piedra y tirarla, ¿no? Y le dice el espíritu, los objetos que yo los tiro son muy comunes y yo los encuentro en los jardines próximos, o sea, en el vecino o los vecinos, de allí retira la piedra. O sea, no la crea la piedra, el espíritu. Este fenómeno lo llamamos de transporte. Cuando un espíritu lleva un objeto de un lugar hacia otro, lo transporta. Caso el espíritu construye el objeto utilizando materia de la tierra, ese fenómeno se llamaría aporte. Muy bien, estoy dando estos ejemplos porque yo ya he
presenciado el fenómeno de aporte, ya lo he visto, ¿no? Cuando los espíritus materializan algo en sí, ¿no? Muy bien, volviendo. Entonces, era el espíritu que iba a la casa de los vecinos, agarraba pues la piedra de carbón y la tiraba. Ni tuve trabajo de crear nada, apenas lo encontré. Y ahí está con la mano agarrando la piedra que tiraba. Para fabricarla me daría mucho trabajo. Y claro, aquí sabemos que este espíritu no tendría capacidad de crear nada, ¿no? Es un espíritu más simple, ¿no? No es un ingeniero, un técnico espiritual, no. Pero bueno, me sería más difícil. Pero para hacerlo, yo mezclo las materias y voilà, vamos a ver. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace? Miren qué interesante. Aquí en el dibujo vemos la medium exhalando ectoplasma, generalmente es por los poros de la piel, ¿ya? O por la oreja, por la boca, y el espíritu está aquí con su fluido. Ok. Y el espíritu está con su fluido mezclando con lo de la medium y así consigue mover los objetos. Entonces dice, no obstante, lo que me da más trabajo de verdad es tirarlas. Por eso utilicé la naturaleza eléctrica de la chica, de la joven. Entonces no era una señora, era una jovencita, ¿no? Y es muy interesante, generalmente en adolescentes y en periodo que están menstruando, es que este ectoplasma, esta sustancia, es más activa y ese tipo de fenomenología puede ocurrir en mayor nivel. Juntándome con la mía, que es menos material, o sea, mezclaba la sustancia de ella con la de él, y así pues podía transportar diversos objetos, cucharas, platos, ¿no? Mover una puerta, por ejemplo, arañar una ventana, ese tipo de movimientos. Miren qué interesante. Ahí Kardec le va a preguntar, interesante. Ahora yo quiero saber más informaciones sobre ti, le preguntan. ¿Hace cuánto tiempo has muerto? Miren el tipo de preguntas que Kardec hace, son muy interesantes, muy interesantes. Ya el espíritu le explicó el fenómeno y ahora Kardec va a la parte humana, ¿no? Quiere saber sobre él, sobre el espíritu, ¿no? Quiero saber sobre ti, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo has muerto? ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu nombre? Sí, esas preguntas son muy interesantes para ustedes si tienen oportunidad de hacer conversaciones con diversos espíritus. No es solamente el fenómeno en sí, sí también interesarse por el espíritu, ¿no? A veces hay entidades que están perturbando, están provocando fenómenos, pero necesitamos conversar con ellos para entender más su lado humano, ¿no? Muy bien, entonces Kardec le pregunta, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que has muerto? ¿No? Ha muerto tu cuerpo, claro, ¿no? Es desencarnado, diríamos hoy. ¿Qué hacías y cuál era tu nombre? Ahí el espíritu va a responder. Miren qué interesante. Él dice, mi nombre era Jonet, que sería tipo Juancito, Juanito, Juanito, creo que sería la traducción. Morí hace 50 años. ¡Wow! Hace 50 años este espíritu está ahí, en esa situación. Ni fue para el mundo espiritual superior, ni fue para el lugar del umbral denso, nada. Está allí en la tierra. Miren qué interesante. No era gran cosa. Él reconoce, en cierta forma humilde, reconoce, no era gran cosa. Yo vendía y costuraba paños viejos, ropa vieja, ¿no? En aquel barrio, una especie, no sé si llama ropa vejero, compraba ropa vieja, vendía, en fin, no tenía ningún tipo de actividad mayor, ¿no? Y las personas de este barrio, se supone que es un barrio con más dinero, ¿no? Porque si ahí vive un juez, un economista, entonces son personas con más recursos, ¿no? Entonces, en aquel barrio me decían tonterías, me decían insultos, ¿no? Porque me gustaba mucho beber el buen licor rojo, ¿no? Entonces aquí lo vemos al hombre tirado en el suelo y la gente pues lo veía, este borrachito, ¿no? ¿Y qué dirían? Pues, ¿no? De nuevo se ha alcoholizado y está de nuevo en el suelo.
poco dinero que ganaba el pobre hombre, gastaba en bebidas, ¿no? Entonces, miren el vínculo fue por haber sido insultado por las personas del barrio, ¿ya? Esto era lo que le atraía y por eso los asustaba. O sea, en otras palabras, los que estaban siendo, entre comillas, víctimas, en verdad, habían sido los que lo habían insultado, lo habían agredido a este hombre y ahora en espíritu, pues se le encontró una chance de cobrar su venganza asustándolos, ¿no? Claro, ¿no? Miren qué interesante, no, no es por casualidad, no es por casualidad. ¿Por qué un espíritu va a venir a fastidiarte? De la nada. No, tiene tantas cosas para hacer porque había un vínculo ahí. Esto es interesante. Pero continuamos con nuestra historia. A mí me encantan las historias de Kardec y así podemos aprender mucho más. Entonces el espíritu dice, es por esto que yo quería que todos se vayan de aquí. Era por eso, ya da el motivo. Por eso los espantaba, los asustaba. Quería que todos se vayan, salgan de esta calle, así como él también fue, pues, ¿no? Hostilizado. Hoy diríamos bullying, ¿no? Fue, ¿no? Bullying, ¿no? Sufrió él, ¿no? Pero ahora, como espíritu, es lo que quería hacer. Y ahí, él, mientras está respondiendo las preguntas, miren, es una persona, un ropavejero que tenía gusto a la bebida, ¿no? Y no tenía pues muy buen nivel cultural, vamos a decir así, ¿no? Entonces, Kardec observa un detalle, que la caligrafía cambia, era muy tosca a la hora de que el espíritu escribía, pero para esos detalles más técnicos, ¿no? La caligrafía era mucho más elevada, era más avanzada. Entonces Kardec pregunta, ¿eres tú realmente el que me has respondido a todas las preguntas o has tenido ayuda? Porque él sospecha, Kardec está viendo que hay un cambio, ¿no? O sea, y también la parte más técnica, ¿cómo sabría este espíritu? ¿Cómo se actúa? Y entonces él mismo revela, el espíritu le dice, yo tengo un orientador, el buen rey Luis. Este rey Luis, mis amigos, es San Luis. San Luis, el rey Luis IX, el famoso rey de los pobres de Francia, es el rey San Luis que está en el libro de los espíritus, el guía espiritual de la nación francesa. No es cualquier espíritu. Muy bien, entonces San Luis guía, entonces protector, hasta de este hombre es tan simple. Miren, qué interesante. Entonces, en algún momento en la psicografía, pues el rey Luis ha intervenido y ha ayudado a este pobre hombre, ¿no? Entonces, Kardec le pregunta al vendedor, al ropavejero, a este espíritu, ¿y qué piensas sobre tu futuro? Observen este tipo de preguntas que Kardec hace para nuestras reuniones mediúnicas, porque es ese tipo de abordaje serio, sin ser agresivo, hasta amistoso de cierta forma, pero recto. Es muy interesante la forma que aborda Kardec. Y ahora le pregunta, ¿y qué piensas hacer ahora sobre tu futuro? Y el espíritu responde, ¿no? Nada, no, solo ando de ahí por acá, o sea, es el famoso espíritu errante, no está en la erraticidad, anda de un lado para el otro, no sabe qué hacer, y ahí le dice, últimamente nadie se acuerda de mí. Y claro, hace 50 años que desencarnó, ¿quién se acuerda de él, no? Por eso no soy ayudado, no trabajo. Sobre mi futuro, no pienso nada al respecto. Pobre espíritu, nadie siquiera se acuerda, ¿no? Y está en la calle, nadie lo ve. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Entonces Kardec, y observemos más una jugada de maestro de Allan Kardec. Kardec le dice, entonces está bien, Janet, o Juanito, Juanito en el español, oraremos por ti. Entonces, ¿te gustó nuestra evocación? Kardec le propone al espíritu que va a orar por él. Miren qué situación.
Esta es la forma adecuada de cómo conversar con espíritus que perturban, que dificultan los ambientes. Kardec parte a la oración. Después de haber escuchado todo, ahora va a proponerle orar. ¿Y qué le responde el espíritu? Ustedes son seres buenos, bondadosos. A pesar de un poquito serios, ¿no? Me hicieron compañía durante todo este tiempo y entonces estoy contento, me dejaron contento. Y ahí Kardec parte a orar por este espíritu. Y aquí termina nuestra historia que ilustramos y contamos a nuestro gusto, pero está en el libro de los medios y queríamos mostrar un poco porque esto responde mucho. Uy, se me fue aquí. Esto responde mucho las preguntas que estamos viendo, que los espíritus mantienen sí sus recuerdos, sus situaciones, hasta su ropa, ¿no? Su forma, su pensamiento, después que dejan el cuerpo físico. A veces su rabia, porque fueron maltratados, consiguen comunicarse, conversar. Al comienzo, miren cómo él era un poco agresivo, poco a poco fue cambiando hasta que finalmente está triste, arrepentido y se somete a la oración que Allan Kardec va a hacer por él, ¿no? Recordamos que Allan Kardec es un espíritu muy elevado, ¿no? Muy avanzado, a pesar de estar encarnado y él desconocer su potencial. Muy bien, y ahí el espíritu Juanito finalmente se abre a la oración y aquí termina la comunicación. Muy bien, volvemos a nuestras preguntas. ¿Todo bien? Podemos colocar. Muy bien. Ya leímos la 1, exactamente, la próxima. Entonces, ¿recuerda el espíritu detalladamente todos los sucesos de su vida o abraza el conjunto de una ojeada retrospectiva? ¿Qué será? ¿Qué pasa? Los espíritus dan, y ojo, cuando los espíritus responden es en forma general. Hay excepciones, hay casos, pero en general responde. Recuerda las cosas en proporción a las consecuencias que producen a su estado de espíritu, pero no comprenderás que hay circunstancias de su vida a las que no le dan importancia alguna, de las cuales ni siquiera procura acordarse. Es como nosotros, ¿no? ¿Te acuerdas tu infancia? Ah, sí me acuerdo, algunos detalles grandes, ¿no? Pero a ver, si, busca a un tío, a tu mamá, a una abuelita o a alguien, uy, se va a acordar cosas tuyas que ni siquiera tú te las sabías, ¿no? Eso pasa. Cuando voy a visitar a mi mamá que vive en Perú, uy, se acuerda de cosas de mi infancia, yo ni me acuerdo, ¿no? Igual ocurre más o menos con los espíritus, ¿no? Nosotros recordamos puntos que nos fueron marcantes a nosotros. Continuamos. Ok. Podría acordarse de ella si quisiera. Puede recordarse de los detalles y de los incidentes más minuciosos, bien sea de los acontecimientos o hasta de los pensamientos. Pero cuando eso no trae utilidad, no procura recordarse. El mismo hombre que vimos en nuestros dibujos, vimos que él no tenía muchos recuerdos, ¿no? Bebía mucho, vivía alcohólico, y tenía una vida muy simple, entonces no guardaba, apenas sí guardaba recuerdos de la gente de ese barrio que se burlaba de él, ¿no? Entonces es por eso que él viene y los va a asustar. Continuamos. Entrevé el espíritu la finalidad de la vida terrena en relación con la vida futura. O sea, ¿sabemos cuándo nos vamos a morir? Esa es la pregunta. ¿Ok? Ciertamente que la ve y la comprende mucho mejor que cuando está... Déjame ver si entendí bien la pregunta. Entrevé el espíritu la finalidad de la vida terrena en relación con la vida futura, con la vida más allá. Sí, ciertamente que la ve y le comprende mucho mejor que cuando estaba encarnado. Comprende la necesidad de purificarse para alcanzar el infinito. Sabe que en cada existencia se libra de algunas impurezas. Muy bien.
Próxima. ¿Cómo se plasma la vida pasada en la memoria del espíritu? ¿Por un esfuerzo de su imaginación o como un cuadro que tiene ante los ojos? De una y otra manera, pues todos los actos cuyos recuerdos le interesa viven en él como si estuviesen presentes. Los otros permanecen más o menos en la vaguedad de su mente o totalmente olvidados. Cuanto más se desmaterializa, en otras palabras, cuanto más se purifica, menos importancia atribuye a las cosas materiales. Con frecuencia evocas a un espíritu errante que acabó de dejar la tierra y que no recuerda los nombres de las personas que la amó, ni los detalles que le parecen importantes. Es que poco le interesa y caen en el olvido. Lo que recuerda muy bien son los hechos principales que lo ayudan a mejorarse. Ok, es más o menos como el caso que vimos, ¿no? Él mal recuerda algunas cosas, pero sí recordaba su nombre, por lo menos, y quién lo perturbó. Próxima. ¿Recuerda el espíritu todas las existencias precedentes a la última que acaba de vivir? Mire qué interesante. ¿Será que el espíritu se acuerda de todas las otras vidas pasadas, ¿no? Y miren cómo responden los espíritus. Todo su pasado se decorre ante él como etapas del camino que ya recorrió el viajero. Pero dijimos que no se recuerda de manera absoluta de todos sus actos, sino en razón de la influencia que tienen sobre su estado presente. Respecto a las primeras existencias, las que pueden considerarse como la infancia del espíritu se pierden en la vaguedad y desaparecen en la noche del olvido. En otras palabras, no se acuerda. Cuando éramos primitivos, estábamos en la caverna, siguiendo los mamuts, corriendo de los tigres diente de sable, eso casi no nos acordamos. Ahora, las últimas existencias, principalmente de 3 siglos para acá, algunos espíritus narran que al desencarnar consiguen recordar algunos instantes inclusive de su vida anterior. Pero en el mundo espiritual, y esto es descrito en los libros de Ivonne Amaral Pereira, La Medium, o en los libros de André Luis a través de Chico Javier, hay espíritus que necesitan, por su bien, tener una conciencia de los últimos siglos. Entonces, en el caso, en la película, en el libro Nuestro Hogar, hay una pareja de espíritus que van a tomar 3 años de cursos. Miren, 3 años donde van a ir a una especie de una escuela, en un local, que está descrito allí en el libro, donde van a ver sus últimos 3 siglos, qué es lo que hicieron los últimos 3 siglos. Entonces ellos se van a retirar 3 años para tomar conciencia de sus últimos 3 siglos. Y allí, conscientes de su deber, continuar con su tarea y su trabajo. Entonces, miren qué interesante. Aún espíritus que viven en nuestro hogar y que tienen una cierta lucidez, necesitan tomar cursos o rever qué es lo que hicieron en el pasado. ¿Y dónde se queda esto almacenado? En los registros reencarnatorios o registros de la naturaleza, que en India le llamaban los registros acásicos, ¿no? La memoria de la naturaleza. Todo lo que está ocurriendo está quedando grabado yo no sé, pues en un disco duro ultra poderoso, qué sé yo, pero está quedando todo grabado. Y ellos van a salas o ambientes donde ves es proyectado todas las últimas 3 siglos, las existencias que vivieron, tal vez una o dos, no sé, pero allí ellos ganan memoria. Y eso yo me pongo a pensar, debe ser muy interesante, porque ahí vamos a ver escenas como películas, ¿no? De nuestra vida pasada, vamos a ver momentos graves, vamos a reconocer amigos, parientes, enemigos, vamos a descubrir el por qué me fracturé tal edad, por qué no tuve suerte en el amor, no tuve suerte en el dinero, por qué nací en tal país, por qué nací en tal lugar, por qué estoy en este año, por qué este era mi papá, por qué este era mi mamá, por qué tengo esta enfermedad, por qué tengo este talento. Ahí vamos a encontrar respuestas a inúmeras preguntas, ¿no? Y vamos a ver que nunca debimos haber reclamado,
que muchas veces somos los causantes, siempre somos los causantes, ¿no?, de las situaciones que vivimos, todo ello depositado en los registros de la naturaleza. Entonces muchos espíritus pueden recordar una u otra experiencia, otros necesitarán tomar estos cursos, pero la gran mayoría muy poco va a recordar. Próxima. ¿De qué manera considera el espíritu el cuerpo que acaba de dejar? Como un vestido incómodo que le molestaba, sintiéndose feliz por estar libre de él. Ojo, esto en el caso, estamos hablando de la mayoría de espíritus, porque hay espíritus que son súper apegados al cuerpo, entonces idolatran su cuerpo, viven para el cuerpo, ¿no? Imagínate un accidente, una muerte veloz, entonces muchos de ellos permanecen pues mucho tiempo grudado al cuerpo, no quieren dejar, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Un apego muy material. Pero en la mayoría, que ya está muy viejito, el cuerpo está deteriorado, ya quiere verse libre, quiere salir y estar en libertad espiritual. Próxima. ¿Qué sentimiento le despierta el espectáculo de su cuerpo descomponiéndose? Ay, Kardec hace cada pregunta. Me encanta, preguntas de Kardec. Cuando ve su cuerpo en descomposición, todo putrefacto, ¿qué sentimiento tienen los espíritus? Esa pregunta de Kardec es lo máximo. Casi siempre de indiferencia por una cosa que ya no tiene. Claro, pero hay otros, pues que no, ¿no? Claro, hay otros que ven su cuerpo en detalles, ya después vamos a saber. Nosotros tenemos entre el cuerpo físico y el perispíritu 7 grandes puntos o centros de fuerza o chakras, como quieran llamarle, o vórtices, centros de energía, son sinónimos todo. Y ellos son los puntos que nos unen el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, ¿no? Y en la desencarnación, a pesar de que, por eso que desencarnación y muerte no son sinónimos, porque pueden dar a una persona, a esa persona ya tiene muerte cerebral, está muerto, pero no desencarnado, porque la persona todavía puede estar en proceso de desencarnación. Entonces, los centros de energía o chakras se van desconectando desde el centro que está en la base, que se llama Kundalini. Este se va primero, después los otros, va subiendo, 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 hasta finalmente el último centro de energía, que es el coronario. Cuando este es cortado, ahí sí el proceso de desencarnación ya está liberado el espíritu, ¿no? Y eso puede llevar algunas horas, días, hasta 2, 3 días puede ser, dependiendo de cada caso. Hay algunos, ¿no?, personas que están en una enfermedad, entonces ya los espíritus vienen y ayudan, cortan y ya sale. Es como cuando uno reencarna, ¿no? Hasta que corten el umbilical, ¿no? El cordoncito umbilical, ya ahora sí ya estás libre, ya naciste ya, ¿no? Igualmente, necesitamos que alguien corte, ¿no? Y ese proceso puede ser natural, que se desprenda, y si no, la mayoría de veces vienen amigos espirituales y nos ayudan a liberarnos, ¿no? Entonces, hay medios que observan mucha gente durante el velorio, a pesar de, claro, está muerto el cuerpo, pero el espíritu todavía está ahí en proceso de desencarnación. De allí la importancia de la oración para ayudar al espíritu a su desligamiento más rápido, porque hay espíritus que sienten que se enfrían su cuerpo, hay otros que han sido incinerados antes de 72 horas y sienten que son quemados, entonces varía mucho. Por eso estas informaciones. Próxima. Al cabo de cierto tiempo, reconoce el espíritu los huesos u otros objetos que le han pertenecido, los huesos. A ver, algunas veces, lo que depende del punto de vista más o menos elevado bajo el cual se considera las cosas terrestres. Es claro, hay espíritus más avanzados que ya tuvieron varias existencias, pues, poco interés le da, a otros sí son apegados. Próxima. El respeto que se tiene de las cosas materiales que quedan del espíritu llama su atención acerca de ellas y ve con gusto semejante respeto, cosas materiales que quedan, ¿ok?
Siempre se considera feliz el espíritu que se acuerden de él. Las cosas que de él se conservaban recuerdan a vuestra memoria, pero el pensamiento es lo que les atrae a vosotros y no sus objetos. No obstante, muchos espíritus, muchas personas que son coleccionadoras. Yo tengo una tía que le encanta coleccionar revistas antiguas, tiene un montón. Otro tenía fama de coleccionar monedas. Y a otros les gusta coleccionar, una señora, tacitas, platitos, ¿no? Esas cositas. Esas cuestiones son bonitas, son simpáticas. El problema es cuando hay un apego. Entonces, o a ropa, ¿no? Que a personas, señoras que tienen 70 pares de zapatos, en fin, 80 pares, no sé para qué tantos zapatos. Faltaría para usar. Pero bueno, apegos a las cosas. Cuando desencarna, pues a veces este apego, ¿con quién se va a quedar aquí mis tacitas de café? ¿Para quién mis talleres, ¿cómo se llaman? Mis cucharitas de plata? ¿Para quién se? Estas cositas no permiten pues que el espíritu esté en otros caminos. Entonces, Divaldo Franco, por ejemplo, cuenta que cuando la mamá de él desencarnó, el medium Divaldo Franco, lo primero que hicieron fue repartir sus objetos que tenía personales en un montón de personas. Los donaron. ¿Para qué? Porque la mamá era muy apegada a estas cositas. Entonces, cuando la mamá en espíritu regresó, pues sorpresa, no había más nada. Porque si todas las hubieran dado a alguien en especial, pues la mamá estaría ahí apegada a las cosas. Entonces, miren qué interesante. Fue donado a muchos y ahí ya el espíritu no va a estar pues buscando dónde estarán ya sus cosas. Próximo. Conversan los espíritus el recuerdo del sufrimiento que han experimentado durante su última vida corporal con frecuencia. O sea, sí, conservan ese recuerdo que les hace apreciar mejor la felicidad que pueden disfrutar como espíritus. Yo les recomiendo el libro Memorias de un suicida de Ivonne Amaral Pereira, el espíritu Camilo Cándido Botelho, que es un suicida de Portugal, y él al desencarnar va a ser llevado, arrastrado a una región del umbral y va a estar con otros 3 suicidas y van a estar conversando sobre sus situaciones, ¿no? Entonces lamentándose, quejándose y sufriendo. Entonces esto constata pues esta respuesta del libro de los espíritus. Próxima. El hombre que fue feliz en este mundo echa de menos sus placeres cuando deja la tierra. Solo los espíritus inferiores pueden echar de menos alegrías que se armonizan con su imperfección y que expían con sus sufrimientos. Para los espíritus elevados es 1000 veces preferible la dicha eterna a los efímeros placeres de la tierra. Muy bien. Ay, cómo me encantaba ir a la playa, ¿no? Bueno, a la playa también es chévere, pero me encantaba ir a, no sé, pues, a ver un show de música, me encantaba no sé qué, los espíritus. Uy, si son viciados todavía peor, ¿no? Por eso los espíritus más avanzados poco valor dan a ello y van a vivir su mundo nuevo, más bonito, mejor. Próxima. Creo que esta es la última, me parece, no sé. 314. El que con un fin útil ha empezado grandes trabajos que ha visto interrumpido por la muerte, siente en el otro mundo no haberlos acabado. Digamos, ustedes sabían que Allan Kardec tenía un libro que le estaba por escribir, se llamaba Verdades Irrefutables del Espiritismo. No lo llegó a publicar porque él desencarnó antes, ¿no? Miren qué interesante. Entonces, ese libro no fue publicado. Ahora ustedes van a preguntar, Luis, ¿cómo sabes eso? Está en el libro Obras Póstumas, ahí ustedes lo pueden encontrar. Ese libro no, Kardec no lo llegó a publicar. Pero bueno, vamos a ver. Entonces la pregunta es, un espíritu pues que ha comenzado un trabajo pero murió, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa? ¿Qué siente, ¿no? Del otro lado, ¿no? ¿Siente en el otro mundo no haberlos acabado? Respuesta, no, porque ve que otros ya están destinados a terminarlos. Por el contrario,
procura influir en otros espíritus humanos para que los continúen. Su objetivo en la tierra era el bien de la humanidad. Pues bien, ese objetivo es el mismo en el mundo de los espíritus. Entonces, imagino pues que Kardec no terminó este libro, pero debe haber inspirado a sus seguidores para que terminen obras póstumas y los próximos materiales que vendrían después. Y para finalizar, creo que me parece esa es la última pregunta. ¿O hay alguna más? 315, ok. El que dejó obras de arte o de literatura, conserva por ellas el mismo amor durante la vida. Según la elevación, la juzga bajo otro punto de vista y con frecuencia condena lo que antes más admiraba. Miren qué interesante, ¿no? Algunos espíritus menos elevados pues tienen una pasión por una joya, ¿no? Un objeto. Otros más elevados pues ya pintó, ya hizo una actividad artística y tiene más que crecer del otro lado de la vida. Entonces esto es también relativo. Muy bien, creo que con ello terminamos No llega las a la preguntas. 319, oye, hermano. Ah, hasta El capítulo, 319, pensé que hasta era 319. 300. Ya, vamos. 316. ¿Se interesa aún el espíritu por los trabajos que se ejecutan en la tierra por el progreso de las artes y de las ciencias? Eso depende de su elevación o de la misión que pueda desempeñar. Lo que os parece magnífico es que con frecuencia insignificante para ciertos espíritus y lo admiraban como el sabio la obra de un escolar. Examinan lo que pueden probar la elevación de los espíritus encarnados y su progreso. Muy bien, 317. Conservan los espíritus después de la muerte el amor a la patria. Miren qué cosa, el amor a la patria. Respuesta. Es siempre el mismo principio. Para los espíritus elevados, la patria es el universo. En la tierra, todo es lugar donde hay más personas que les son simpáticas. Para los elevados, para los que no son elevados, muchos de ellos permanecen con sus recuerdos y amorosidad a las naciones, ¿no? Miren qué interesante. Yo cuando era chiquito venía la Copa del Mundo, ¿no? El Mundial de Fútbol. Yo siempre a favor de Francia, ¿no? Tenía esa pasión por Francia, ¿no? Debe ser algunos recuerdos del pasado. Muy bien, continuamos. La situación de los espíritus Ok, y su tengo modo de otra de aprender. Kardec, no sé si la quiere comentar. Sí podemos comentar un poquito. A ver. La situación de los espíritus y su modo de apreciar las cosas varía hasta lo infinito, en proporción de su grado de desarrollo moral e intelectual. Los espíritus de orden elevado generalmente se detienen por poco tiempo en la tierra. Todo lo que en ella se hace es tan mezquino en comparación con la magnificencia de lo infinito, son tan pueriles a sus ojos las cosas a que los hombres dan mayor importancia, que pocos atractivos se encuentran, a menos que sean llamados con la mira que cooperen al progreso de la humanidad. ¿Podemos continuar? (318) Se modifican las ideas de los espíritus en estado de desencarnados. O sea, cuando morimos, cambiamos ideas que pensábamos. Mucho. Primero el materialismo, ¿no? La gente pensaba que era materialista, murió y ahora, ¿no? Las ideas materialistas, ¿no? En el mundo espiritual cambian demasiado muchos conceptos. Todo lo que ha sido basado en el materialismo. Te das cuenta el error que era seguir doctrinas materialistas. ¿No? Pésima apuesta. Pues sufren modificaciones muy grandes a medida que el espíritu se desmaterializa. ¿Vio? Puede a veces conservar por largo tiempo las mismas ideas, pero la influencia de la materia disminuye poco a poco y ve las cosas más claramente. Entonces es cuando busca
los medios de mejorarse. Muy bien. Puesto que el espíritu ha vivido ya la vida espírita antes de su encarnación, ¿de dónde procede su admiración al entrar en el mundo de los espíritus? O sea, si ya hemos estado muertos, ¿por qué tanto nos admiramos al regresar al mundo de los espíritus? No pasa de ser efecto de primer momento y de la turbación que sigue al despertar. Entonces, cuando uno muere, lo normal es el momento de turbación. Puede ser corto, largo, muy prolongado, depende, ¿no? Pero más tarde se reconoce perfectamente, a medida que ya se le presenta el recuerdo del pasado y se borra la impresión de la vida terrestre. Mi padre desencarnó ahora en abril de este año y yo recién lo he encontrado casi 3 meses después, casi 3 meses. Hemos conversado bastante, ya está más lúcido, pero los primeros momentos de desencarnación varía, depende de cada espíritu, ¿no? Entonces, mis amigos, la vida continúa, sin duda ni una, ¿no? Nuestro grado de... ¿Terminó ahí? No, disculpe, yo no sé si terminó ahí, ya estaba haciendo otra disertación. No, sí, ya ahí termina las preguntas de este subcapítulo, ¿no? Ok, ok. Entonces, en resumen, los espíritus mantienen, sí, sus recuerdos de lo que hicieron, dándole valor a aquello que les fue importante, a aquello que no también poco valor le dan, así como nosotros mismos con nuestra infancia o juventud, ¿no? Algunas cosas casi ni un valor le damos, otras mucho, ¿no? Y los espíritus más elevados, pues, parten ya para una vida mejor y mayor. Entonces, mis amigos, en síntesis es ello. Agradezco, no sé si hay una u otra pregunta, y agradezco la oportunidad de haber intercambiado alguna conversación, ¿no? Y estamos a disposición. Gracias, gracias, hermano Luis. De verdad que qué interesante la charla, la clase, sobre todo el modo de historieta o el modo del cómics, ¿no? De ese intercambio de Kardec con el mundo espiritual. Creo que quedó bastante didáctico y se explica solo, ¿no? Creo que de ahí en adelante todas las respuestas fueron contestadas con ese preámbulo, ¿no? Donde vemos que este espíritu sí recuerda su existencia anterior y recuerda las cosas que de algún modo lo humillaron, ¿no? Las cosas que él importaba y que se llevó con él, ¿no? Aquí tenemos algunas preguntitas del chat o algunos comentarios del Zoom. Lo vamos a leer por aquí algunos. Eh, bueno, hay varios saludos aquí. El hermano Rubén de los Santos dice que interesante lo que está narrando Luis, indudablemente, pues, ese caso está genial, ¿no? Tal vez lo hemos leído en el libro de los medios, pero como no lo hemos visto, no lo hemos visualizado, no se nos había quedado tanto, ¿no? Esta otra preguntita por aquí, no sé, un poquito, no sé si es un comentario o una pregunta, pero la vamos a leer. Lo felicito, hermano Luis, por su excelente clase que nos dictó. Le pregunto, ¿será posible que en este planeta o en este mundo pueden haber dos hermanos encarnados que tengan el mismo parecido físico, los mismos rasgos, que no sean gemelos, que tengan el mismo cuerpo físico? Por ejemplo, uno que está encarnado en Italia y otro en Francia. A ver, déjame ver si entendí la pregunta. En este planeta, dos hermanos encarnados que tengan el mismo parecido y que no sean gemelos, que tengan el mismo cuerpo. Bueno, el mismo cuerpo no, ¿no? Porque aunque sean gemelos idénticos, no es el mismo cuerpo. Son cuerpos con variantes, ¿no? Ahora, lo que sí puede ocurrir es que algunas facciones, sea del rostro o del cuerpo, sean muy parecidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy en Brasil y aquí veo algunas personas y digo, caramba, ¿cómo se parece esta persona a una persona que vive en Perú? O a veces a una persona que yo he viajado a 30 países, entonces
Veo en otras naciones personas que se parecen o guardan trazos muy parecidos, ¿no? Tal vez que en el mundo espiritual usan algunas matrices, ¿no? Eso hay que tener bien claro, que al reencarnar muchos espíritus pues usan matrices para el perispíritu y pueden ser muy similares, lo que permite una rostros o formas próximas, ¿no? Pero no sería exactamente el mismo cuerpo. Por WhatsApp dice así, una persona que fue sumamente religiosa, católica, por ejemplo, y no cree en la reencarnación, ¿qué pasa al llegar al mundo espiritual? Pues depende, si fue un buen católico, una persona de bien, así como los grandes enviados, Francisco de Asís, propio San Luis, ¿no? Jan Hus, que fue a Cartagena en la vida anterior, un padre católico, son espíritus ultra elevados, ¿no? Entonces lo que interesa no es la creencia, lo que interesa es el grado de elevación espiritual que tiene cada ser, ¿no? Y poco interesa si es católico o no es católico. El problema es si la persona no tenía un buen corazón. En el libro Nuestro Hogar vemos el caso de una señora que estaba, el libro Nuestro Hogar es de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estamos hablando de 1940 por ahí, y había una señora que había acabado de ser rescatada del umbral y ella juraba que todavía estaba en la época de la esclavitud y eso ya había acabado en Brasil hace 40 años, no sé. Entonces, estaba prácticamente con la mentalidad de la época del Brasil colonia, ¿no? Ahora, hay otros casos que pueden durar 2000, 2500 años, varía mucho de caso a caso, ¿no? Y hay otros que algunos días y ya están con la memoria. Es muy relativo. Creo que eso contesta una de las preguntas que está aquí en el chat. Nos dice, hermano, buenas tardes. ¿Puede un espíritu tener una turbación de más de 100 a 1000 años terrestres? Sí, justo eso, o sea, respondimos, varía mucho de caso en caso, ¿no? Y en el caso de una persona católica, bueno, si es una buena persona, un ser de bien, va a estar mucho mejor que mucho, hasta espírita que no tiene buen corazón. Otra preguntita por el WhatsApp. Dice, ¿hay espíritus que recuerdan todas sus encarnaciones? Que recuerden todas, no sé si recuerden todas, pero por ejemplo de Chico Javier, que es un caso muy especial, pues nosotros sabemos encarnaciones hasta 2000 años antes de Cristo, cuando fue la faraona Hatshepsut, ¿no? La primera faraona egipcia. Entonces tenemos esas informaciones y Chico guarda esas memorias, ¿no? Inclusive más atrás, según comentan algunas personas que vivieron cerca de Chico Javier, desde la época de Capela, cuando Chico hizo parte de las guerras mundiales de Capela, junto con Emmanuel y Becerra de Meneses, ¿no? De los que provocaron las guerras en ese planeta. Entonces, hoy ya están regenerados, ¿no? Y así como Chico Javier, otros también. Recordemos los líderes de los pueblos de la India, de judíos, hebreos, egipcios y muchos indoeuropeos son exiliados de Capela. Entonces son espíritus que estuvieron comprometidos con guerras, destrucciones en otros mundos. Algunos guardan memoria de hace 28.000 años. Miren, otros ni tanto, ¿no? Hace muy relativo y otros mal se acuerdan de qué pasó ayer. Entonces, y otros tienen algunos recuerdos, ¿no? Yo tengo algunas flash de algunas existencias de atrás y otras que me generan algunos compromisos, ¿no? Y eso en los sueños a veces pasa. Uno observa, ¿no? Observa situaciones. Es muy relativo de cada uno, de cada espíritu a cada espíritu. Una preguntita por aquí, hermano. Dice así, ¿por qué los fenómenos de aporte ya no son comunes como antes? Porque ya no hay tanto medium de efecto físico, por lo menos así para nosotros, ¿no? Pero en Europa todavía hay.
Estados Unidos también. Yo conocí un medium de aporte aquí en Río de Janeiro. Observé en una reunión levantando un vaso de agua y los espíritus ¡plá!, materializando una piedra en forma triangular de pirámide. Cosa interesante. Y también vi un fenómeno de un medium de Suecia que no es espírita, que vino aquí a Brasil, participamos en una reunión y observé fenómenos de levitación, materialización de perfumes, movimiento de objetos, tocar, hacer sonido con las paredes, voz, levitar los lentes de una persona y colocar en otra. Entonces, aún existen algunos, pero no son tantos. Qué interesante, hermano. De verdad bueno, es todo un privilegio haber podido escuchar toda la disertación de este capítulo tan interesante, ¿no? Le recordamos a los hermanos, o les recomendamos, el hermano Luis Gu, en este último anuario espírita de Mensaje Fraternal, el 2020, nos concedió una entrevista, ¿no? Y hay cosas interesantes que él relata allí de su vida personal, ¿no? Una que nos recuerda es esa donde decía me acuerdo, pues, claramente donde él decía que él era espírita y no lo sabía, ¿no? Desde niño, ¿no? Cuando llega ese libro de los medios a sus manos y le clarifica tantas cosas, y él dice asombrado, bueno, pero es que yo, o sea, todos estos conocimientos como que ya los traía, era como un recuerdo, ¿no, hermano? Sí, es este llamados espíritas latentes, ¿no? Apenas faltaba llegar Kardec, pero ya uno tenía las ideas básicas ahí. Sí, hermano. Entonces, bueno, gracias, hermano Luis, sobre todo por todo el trabajo que viene desempeñando desde hace tantos años, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer su trabajo a través de la revista Espírita, que se publicaba hace varios años, que era un formato muy, Mm, ¿no? Creo que por aquí, bueno, no tengo una aquí a la mano en la biblioteca, está ese libro Doctrina Espírita para principiantes. Principiantes. Es muy, Mm. muy, muy bueno, pero lo recomendamos Quiero mucho. invitar a todos los amigos los días lunes. Entren en mi canal luishu.com. Los días lunes a las 7 horas, 8 sería hora Venezuela, 7 Perú, 9 Brasil, Argentina. Estamos dando clases del libro Doctrina Espírita para principiantes. Pueden seguirnos en nuestro canal en YouTube y acompañar las charlas en español. Son gratis y las estamos haciendo. Entren en mi canal luishu.com para seguir las clases y acompañarnos, ¿no? Tenemos muchos libros para niños, entre otras actividades. Gracias, hermano. Listo. Hay una última pregunta que está aquí en el chat de la aplicación. No sé si la ve por allí. Dice así, yo se la voy a leer. Gracias por su charla. ¿Se puede decir que después de la desencarnación se necesita oración, no importando la religión o creencias que tuvo en vida? A ver, después de la desencarnación se necesita oración, sí, claro. La oración ayuda para mucho. Primero, para desligar, ayudar, crear un ambiente psíquico mental para que el espíritu pueda abandonar o dejar su cuerpo. Porque muchas veces nuestros pensamientos generan como redes que impiden al espíritu salir. Ay, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? No sé qué, voy a sufrir. Ahí su pensamiento genera una red y el espíritu no consigue salirse, ¿no? Dos, con pensamientos positivos de oración, ¿no? Y principalmente ve hacia la luz, continúa tu camino. Miren Kardec, oró por este espíritu que había desencarnado, ¿no? Ya tenía 50 años, nadie se acordaba de él, pero Kardec ora por él. Imaginamos que debe tener un mejor destino futuro. Entonces, es este tipo de acciones, y la oración es conexión, ¿no?, con los espíritus superiores, ¿no? Vienen y nos ayudan, inspiran o acompañan. Entonces la oración sí es muy válida y no importa la religión o creencia, no, 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 en absoluto. Porque lo que hace la trascendencia es el nivel espiritual vibracional.
hay una cuestión que está en las obras de André Luis, de las moléculas del periespíritu. André Luis es muy técnico. Dice que el periespíritu tiene moléculas. Y mientras más rápido giran, más purificado y sutil es el periespíritu. Mientras menos rápido gire, más densas es el periespíritu. Entonces, en las personas más nobles, más bondadosas, de más acciones buenas, de corazón más puro, naturalmente su periespíritu es más sutil, gira más rápido y accede a niveles superiores. En las personas que tienen impurezas, vicios, nivel mental agresivo, pernicioso, sus moléculas periespirituales van a girar más lentos o más densas, más materializado es el espíritu, ¿no? O sea, es su perispíritu. Y le impide acceder a regiones mejores. Entonces no es una cuestión de lo que cree, es una cuestión de lo que vive. Por eso los espíritus recomiendan. ¿Cuál es el mejor modelo y guía? Observa la vida que Jesús tenía y sigue ese ejemplo de vida. No es la persona Jesús, y sí el ejemplo de vida que él llevó. Míralo, obsérvalo y síguelo. Porque la respuesta verdadera en el libro de los espíritus es Bouger Jesús. O sea, observa, míralo a Jesús. Mira lo que él hizo. Sigue lo que él hizo, ¿no? Porque hay muchas personas que se colocan una camisa 100% Jesús y salen a matar, no, pues, o sea, porque están siguiendo lo que ellos creen que es, no la vida de amorosidad, de simpatía, de sencillez, de humildad que Jesús tuvo. Esto es lo que interesa. Y es a esto lo que apuntan los buenos espíritus. Muy bien. Gracias, hermano Luis. Bueno, yo creo que hablando de la oración ya para cierre, quería, bueno, pedirle ya, como que recorra la ruta completa, ¿no? Como en el argot beisbolístico, si nos puede hacer la oración de cierre ya para culminar esta bonita clase del día de hoy. Ok, listo. Cerramos nuestros ojos y por unos instantes nos conectamos con nuestros guías espirituales. Amados espíritus, buenos guías de luz, muchísimas gracias. Nuestro pedido de gratitud por todo lo que recibimos, por todas las posibilidades que tenemos, por todas las experiencias y por todas las pruebas que vivimos. Danos fuerza, Señor, para llevar adelante el camino del bien al cual nos comprometemos. Y ayúdennos a ser dóciles a sus buenos consejos e inspiraciones. Sobre tu protección, Jesús, estamos para aquí, para servirte, amarte. Buenos amigos espirituales, nos colocamos aquí a su disposición para que ustedes obren sobre nosotros. Y como un día dijo el gran amigo Pablo, que sea Jesús que vive en nosotros y ya no más nosotros. Muchísimas gracias, buenos espíritus. Muchas gracias por todo. Así sea. Qué bonito, gracias hermano Luis, y bueno, gracias a todos los hermanos que nos acompañaron en vivo, a los hermanos que posteriormente nos podrán ver la charla grabada en nuestro canal de YouTube, deseándoles para todos una feliz noche, una feliz semana, y si Dios quiere nos reencontraremos el próximo domingo con otra clase, siempre recomendando que vean las clases del hermano Luis. Allí nos acaba de pasar por el chat de la aplicación www.luisu.com. Allí podrán encontrar gran contenido que sube constantemente nuestro querido hermano Luis. Así que para todos, una feliz noche, hermano Luis. Nuevamente Muchas gracias. y Me despido. gracias. Que Muy la buenas paz noches sea a con todos. todos. Ok, bye bye.